En Red Más Noticias queremos hablar sobre una de las preguntas que tanto se está haciendo la gente y que a través de los diferentes buscadores, no solamente de Colombia, sino del mundo, buscan qué diferencia hay entre la gasolina diésel y la corriente extra, cuál es la mejor para mi carro, el octanaje. Entonces, por eso hemos establecido contacto con José Carlos Barreto, el vicepresidente de operaciones de Terpel. Bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias, Michael. Bueno, Carlos, ¿qué diferencia hay? Empecemos por ahí entre la gasolina diésel y la corriente. Bueno, primero, gasolina diésel, ¿en realidad es gasolina o es diésel? Entonces, partamos primero de esa diferencia. El diésel o ACPM es un combustible más denso, aceitoso y que utiliza un tipo de motor diferente al motor de gasolina. Entonces, primero hagamos esa diferenciación. Diésel y gasolina son dos combustibles diferentes porque tienen aplicaciones en motores diferentes. Entonces, tener un carro que combuste con diésel requiere combustible diésel o ACPM. Y tener un carro de gasolina requiere pues gasolina corriente o extra. ¿Qué pasa si yo utilizo gasolina corriente o extra? Profundicemos sobre eso. Pues obviamente hay carros de alto lujo que es más recomendable por el octanaje utilizar gasolina extra, pero ¿qué puede pasar si uno utiliza constantemente en su vehículo la gasolina corriente? Mira, yo creo que allí primero pues hagamos la diferenciación entre qué es gasolina corriente y extra, ¿no? La gasolina corriente es un producto que es el más consumido como gasolina en todo el país. De hecho, pues es el que está en el mercado regulado y se consigue en todas las estaciones de combustible del país. Es el producto pues que por excelencia consumen los colombianos para efectos de poder transportarse y el de ejecutar su movilidad. La gasolina extra, que se diferencia de la corriente, es por el octanaje. Ahí ya pues paso a explicar un poco más el término técnico de octanaje, ¿no? El octanaje lo que hace es que, para ponerlo en términos prácticos y no tan técnicos, el octanaje lo que hace es que se siente mayor potencia en el motor, ayuda al cuidado del motor y produce un rendimiento mayor. O sea que por un galón de gasolina extra se recorren más kilómetros que con un galón de gasolina corriente. Y contribuye al cuidado del motor. Si uno quiere alargar la vida del motor de su vehículo, pues utiliza preferiblemente gasolina extra y no corriente. Sin embargo, eso tiene mucho que ver con el tipo de carro que también la persona posea. Si los carros modernos tienen un ajuste automático y vienen diseñados para consumir un combustible de mayor octanos, de hecho uno lo encuentra en la tapa de la gasolina del vehículo y dice este vehículo viene diseñado para mínimo 95 octanos. Entonces ese tipo de vehículos es bueno que se tanqueen con gasolina extra en lugar de gasolina corriente. Sin embargo, no significa que si se le coloca corriente a un vehículo que viene o está determinado que funcione con gasolina extra y no con corriente, el carro se vaya a varar. No, no significa eso, sino que lo vas a sentir en la marcha de que el carro responde menos, tiene el menos pique, como decimos, y tiene menor rendimiento. En esos octanos, doctor José Carlos, digamos, en la corriente por lo general está entre cuánto de porcentaje y en la extra, ¿qué diferencia? ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto sube? Mira, en todos los países lo determinan de manera distinta. Pero aquí en Colombia, la gasolina corriente tiene 87 a 89 octanos y la gasolina extra tiene entre 92 y 94 octanos. Entonces, como ficha mínima, ficha técnica, tú sabes que aquí todos los combustibles los refina Ecopetrol. Ecopetrol debe producir un mínimo de norma técnica o de ficha técnica, y el mínimo para Colombia en la gasolina extra es 93 octanos.
Es decir, eso es una buena pregunta para poder profundizar. Todo lo que viene de combustible en Colombia entra, por decirlo así, de una manera simbólica, a un tubo madre, y después de ese tubo madre, Ecopetrol lo reparte de las distintas marcas, digámoslo, comparándolo con maquilas, por decirlo así. El tubo transporta todos los productos, ¿no? Un producto empuja al otro. No es que por el mismo tubo vengan diferentes corrientes de productos al tiempo. No, lo que hace la refinería es que bombea a través del tubo. El tubo nace en Barrancas y transcurre, pues aquí hay unos ramales de tuberías, uno que va hasta Cali, Barranca Bermeja, pasa por Medellín, llega hasta Cali, y hay otro que viene por Barranca Bermeja, todo el Magdalena Medio, Salgar, sube a Bogotá y continúa hasta Neiva. Esos tubos conducen los productos combustibles que requiere el país. Entonces, para poner un ejemplo, eso se bombea por baches. Un bache puede ser 12 horas de bombeo de gasolina. A continuación, después vienen 10 horas de bombeo de diésel. Y haz de cuenta que es un tren con vagones cargados, uno detrás del otro. Okay. Donde un producto, el tubo siempre está lleno de alguno de los productos y un producto empuja al otro. Eso no significa que se mezclen, no se mezclan. En realidad se mezclan únicamente en la interfase, que es una pequeña cuña que se hace aparte, pero el producto llega puro, su estado original de refinación, y no se contamina al ser bombeado por el mismo tubo. Cuando llega a las zonas donde las recibe Terpel, ahí es donde ustedes ya hacen otro proceso químico, se podría llamar así, para diferenciar los octanos y ya diferenciar entre si es diésel, ACPM o gasolina extra o gasolina corriente. Correcto. Mira, cuando el producto llega a una planta de abastecimiento, que hay muchas en el país, nosotros, digamos, como organización tenemos 31 plantas, de las cuales hay 16 que están conectadas al tubo. Entonces, para darte un ejemplo, la planta de Medellín, cuando el producto va llegando gasolina y nosotros tenemos el cupo en el tanque, abrimos la válvula y el producto ingresa al tanque. Entonces ingresa la cantidad que nosotros hemos solicitado, ahí cerramos la válvula y el producto, el resto continúa su viaje hacia La Pintada, Cali, Pereira, etcétera. Entonces es como si fuera el ejemplo que te colocaba, un vagón cargado, un tren cargado con vagones, y cuando está pasando justo por la planta, nosotros abrimos la válvula y retiramos el producto que hemos adquirido de Ecopetrol. Ese producto llega a unos tanques separados, por supuesto, allí llega el tanque con diésel, el tanque con gasolina corriente y el tanque con gasolina extra. El proceso que nosotros hacemos en planta es mezclarlo con biocombustibles y ahí ser despachado hacia el mercado. Entonces, por ley, en Colombia, toda la gasolina debe mezclarse con un porcentaje de alcohol o etanol, y el diésel se debe mezclar con un porcentaje de biodiesel, que es diésel de origen vegetal. Entonces, ese es el proceso que hacemos en la planta. En la planta hacemos esa mezcla, cargamos los carrotanques y esos carrotanques van hacia el mercado, que normalmente son las estaciones de servicio donde tú como usuario puedes adquirir el producto, el diésel o la gasolina que ya llega en estado mezclado. Cuando compras gasolina en Bogotá, por ejemplo, ya viene con un porcentaje de etanol agregado desde la planta. Ok, entonces en esa diferenciación de la mezcla que se hace y los hidrocarburos que se utilizan en ese refinado, ahí va también un paquete de aditivos, ¿se llamaría eso? No exactamente en la mezcla en planta sí hay un paquete de aditivos, hay unos que son obligatorios por ley, donde son aditivos que se colocan para preservar la limpieza y lubricidad de los motores. Entonces hay unos aditivos, eso lo determina el Ministerio de Minas y Energía, y estos aditivos se deben agregar a las gasolinas o al diésel para que puedan ser vendidos al mercado. Eso lo que hacen es que funcionan
mejoran el funcionamiento de los motores y preservan la vida de los motores. Pero son aditivos que se agregan pues por determinación de norma en Colombia, y puede ser distinto el que agreguen en Colombia que el que agreguen en Panamá. Aquí en Colombia hay que agregarle a las gasolinas un aditivo detergente y lubricante. Detergente y lubricante para también ayudar a los motores y así, digamos que tener como una responsabilidad social de lo que se utiliza en la carburación para no contaminar tanto. Efectivamente. Entonces, fíjate que el aditivo detergente lo que hace es que evita que se formen costras dentro de los pistones, dentro de las válvulas del motor, y eso ayuda pues o contribuye con los costos de mantenimiento de los vehículos de los colombianos. Eso quiere decir que, digamos, yo tengo un carro Logan Dynamic de Renault. Ese carro, yo cuando viajo, por ejemplo, mezclo gasolina extra y gasolina corriente. ¿Eso es bueno, es malo o eso es un mito? Mira, lo que te comentaba, la gasolina extra tiene unos octanos superiores a la corriente. Si uno mezcla gasolina corriente y extra en igualdad de proporciones, entonces uno pone 50-50% de extra y 50% de corriente, pues lo que hace es que tienes una gasolina intermedia. Lo que te comentaba, o sea, la gasolina corriente tiene 87 y la extra 93. Si la mezclas 50 y 50, el resultado es que te da 90. Entonces tienes una gasolina que es como una corriente mejorada o una extra con menos octanos. Pero no significa que el carro se te vaya a afectar, se te vaya a dañar, no. Vas a sentir una gasolina que no es ni la corriente ni la extra, todo depende de la proporción en que la mezcles. En ese orden de ideas, entre ese 87 y 93, ¿cuánto kilómetro existe alguna cuenta que le pueda explicar por galón, si uno utiliza por galón en extra y galón por corriente, cuánto recorrido alcanzo a tener? Mira, lo que te la puedo comentar en porcentaje, cuando se coloca gasolina extra, el rendimiento puede llegar a ser hasta del 10% más en rendimiento. Todo depende pues de los octanos y de la condición del motor del carro y de la forma como se conduzca. Entonces, por ejemplo, hay vehículos que tienen un mejor aprovechamiento de la gasolina extra. Los vehículos que vienen con ajustes computarizados. Anteriormente los vehículos de vieja generación eran de carburador y tenía que ajustarse la chispa, y entonces eran vehículos con una tecnología, llamémoslo antigua, y se conservan hoy muchos vehículos de esos circulando. Ellos no hacen el ajuste automático como lo hace un vehículo moderno. Tú me decías que tenías un vehículo, no sé qué modelo sea, pero los vehículos modernos ya vienen con unos ajustes automáticos en que si le colocas corriente, él atrasa o adelanta la chispa de tal manera que tú no sientes el efecto. El único efecto que vas a sentir es que recorren menos kilómetros. Si nos comparamos con Latinoamérica o quizás en el mundo, ¿cómo tenemos el octanaje en Colombia? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo estamos? En realidad es bajo el que se entrega por parte de Ecopetrol. Nosotros, digamos, allá los mayoristas, cada quien ofrece gasolinas diferenciadas. Entonces, por ejemplo, nosotros como organización ofrecemos gasolina de 98 octanos. Hacemos una reformulación y lo ofrecemos como producto diferenciado. Entonces, ya te comentaba pues que como viene de la refinería, trae 93 octanos, nosotros la ofrecemos en estación de servicio y se llama GT98, que es de 98 octanos, dándole mayor valor agregado al usuario. Entonces el usuario lo ve reflejado en potencia, en mejora del cuidado de su vehículo, incluso el vehículo contamina menos, y se vuelve pues un combustible que es pues más costoso, pero tiene un valor agregado con respecto a su costo. Es decir, en Ecopetrol, la empresa estatal, obviamente la más importante que tenemos en Colombia, tendría que hacer unos reajustes para estar en el orden de producción de combustibles. Pues de hecho el Ecopetrol la mejoró. Anteriormente la gasolina extra en Colombia tenía 91 octanos. Entonces aquí la mezcla con el alcohol mejoró los octanos
porque los octanos, al agregarse el alcohol, mejora la combustión, mejora los octanos, y Ecopetrol está produciendo ahora mismo una gasolina superior a la que producía en el pasado, más limpia y con mayor número de octanos. Entonces, la extra en Colombia uno no puede decir que es la mejor del mundo, pero no es una gasolina extra mala, es una gasolina buena. Doctor José Carlos, en este momento, ¿para dónde vamos con los combustibles? Pues ya nos está hablando de algo tan interesante, los biocombustibles, donde hacemos esa mezcla y esa sinergia entre lo que viene directamente del petróleo y vinculado con los biocombustibles. ¿Para dónde vamos? Yo creo que ojalá el futuro sea que los combustibles dejen de ser de origen fósil. Lo que pasa es que se ve eso muy lejano en el tiempo, pero la tendencia será a utilizar vehículos con mayor cantidad de porcentaje de mezcla de biocombustibles. En Colombia, entonces, por ejemplo, está limitado a 10%. Ojalá que en el futuro podamos mezclar 20, 30% de combustible de origen vegetal que tiene, por supuesto, una menor huella de carbono y un menor impacto al aire que respiramos. Por eso es que vemos bastantes sembradíos de palma. El de la palma es biodiesel, que es un diésel de origen vegetal. Entonces los productores son los mismos productores de aceite comestible, o tienen un proceso al cual el aceite proveniente de la palma africana, que es la que uno ve comúnmente cuando viajas a través del Magdalena Medio y ves cultivos extensos de palma, esa palma funciona para fabricación o refinación de un combustible diésel de origen vegetal. Ese combustible diésel se mezcla al 10% con el combustible de origen fósil y hace que mejore, pues por supuesto, la combustión, se vuelve una combustión con menor generación de huella de carbono y con menos efecto contaminante, no tiene hollín, o sea, reduce el porcentaje de humo que producen los carros al combustir diésel de origen vegetal, y se reemplaza pues en un porcentaje de 10%. Entonces tú me preguntabas ahora cuál es el futuro. El futuro es que se aumenten esos porcentajes hasta que se vaya reemplazando el combustible diésel. Entonces, por ejemplo, en Brasil se utilizan vehículos que utilizan 100% de etanol para combustión en lugar de gasolina. Ese podría ser uno de los pasos a futuro. Le agradecemos a José Carlos Barreto, vicepresidente de Operaciones de Terpel, por estar aquí en Redman Noticias, dándonos un poco de clase, qué diferencia hay en los diferentes combustibles que se utilizan en el país. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Con mucho gusto, Michael. Buenas tardes para ti.